Amén, aleluya, amados. Gloria a Dios, le damos bienvenida a aquellos que se han ido incorporando conforme hemos ido avanzando en este tiempo de oración, tiempo de fruto fiel. Vamos a comenzar hoy la segunda carta de Juan. Estamos estudiando, meditando en las cartas del apóstol Juan. Y en esta primera carta que la pastora estuvo meditando, estuvo impartiendo, la verdad que es una carta que nos confronta. Es una carta que trae mucho entendimiento. Y algo que hemos estado viendo durante todos estos días es que el apóstol Juan exhorta a que estemos siempre escudriñando y discerniendo los espíritus. ¿Todo a causa de qué? A causa de que ciertos hermanos, entre comillas, que salieron de la congregación blasfemando, hablando mal, dudando, poniendo en duda, como dice la palabra, salieron de una manera hostil, salieron de una manera perversa, trayendo herejías dentro de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo exige que discernamos los espíritus, si son el espíritu del anticristo, aquel que se opone, aquel que niega al Padre y al Hijo, aquel que niega que Jesús vino en la carne. Entonces, todo en base a una filosofía que había en aquel tiempo. Y hoy lo que vamos a ver en la segunda carta de Juan es una carta sumamente corta, no es, apenas tiene un capítulo, tiene 13 versículos, en los cuales vamos a estar meditando ampliamente, que el Señor nos dé entendimiento y podamos ser confortados por la palabra. Asimismo, como en la primera carta de Juan, haremos una introducción en la cual vemos que esta carta, según los estudiosos de la Biblia, otorgan al apóstol Juan por la manera de escribir, por la manera de expresar, en un griego más incluso moderno que en otros escritores, por ejemplo del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita casi en los últimos días del apóstol Juan. Se considera que fue escrita en el año 90, 91 después de Cristo, en nuestro tiempo. Y el tema central de esta carta, así como el tema central de la primera carta del apóstol Juan, fue que Dios es amor. También en el fundamento de que necesitamos escudriñar los espíritus, discernir el espíritu. También nos exhorta esta carta a amar a Cristo y amar a sus mandamientos, amar su palabra. También otro tema central que vamos a ver en estos 13 versículos es que el cristiano fiel debe perseverar en la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús y en el amor. Perseverar. ¿Por qué? Porque de otra manera no podrá ver al Padre ni al Hijo. No tendrá al Padre ni al Hijo. Así que es sumamente importante para nosotros los creyentes perseverar en la palabra. Por eso una y otra vez exhortamos a que lean la palabra. Y no solamente que la lea, sino que permanezca. Y vamos a ver más adelante qué importante es el permanecer, la palabra permanecer. Cuando uno escudriña la escritura, cuando uno se va al texto original, cuando uno toma comentarios bíblicos de hombres sabios que ha sido revelada la palabra también, donde vemos en diccionarios bíblicos los significados originales, abre un abanico de conocimiento para nuestras vidas. Y la verdad que uno disfruta estudiando, disfruta escudriñando las escrituras. Así que yo les animo también que ustedes perseveren en la doctrina, perseveren en las enseñanzas de Cristo. Como vimos este domingo, el ministerio de Jesús tenía 4 puntos fuertes: el predicar el reino, el enseñar el reino, en sanar enfermos y dolencias y en echar fuera demonios. Y vemos que él iba a las sinagogas y enseñaba. Él enseñaba el reino. Él enseñaba acerca de la importancia del reino de los cielos. Así que en estos libros vamos a aprender también acerca del reino. El contexto histórico en que se basa este libro, en que está escrito este libro, es que en aquel tiempo, a final del siglo I, encontramos una filosofía predominante, una filosofía muy fuerte,
que la pastora ya comentó en la primera carta del libro de Juan, es el gnosticismo, la filosofía del gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Esta filosofía decía en grosso modo que tanto el pensamiento, el espíritu, como la materia, el espíritu es bueno y la materia es mala. Es decir, que el espíritu, la razón, tenía que ser libre, estaba cautivo, estaban prisioneros, por decir de alguna manera. Y esa libertad solamente se logra a través del conocimiento. Pero este conocimiento no era para todo el mundo. El gnosticismo lo que hace, porque todavía hay una rama de ese pensamiento, de esa filosofía, del conocimiento, ese conocimiento solamente era por unos cuantos, unos privilegiados. Ese conocimiento solamente se requiere a través de cierta revelación y, como digo, por unos escogidos, solo unos cuantos. Y esta filosofía tiene un enfoque místico, un enfoque emocional, de cierta manera. Entonces, muchos de estos maestros de esta filosofía, muchos maestros, salieron de la misma iglesia. Lo que comentaba la pastora en la primera carta, estos hombres que salieron de la iglesia de una manera hostil, era porque comenzaron a querer introducir dentro de la iglesia el gnosticismo, incluir esta filosofía, esta manera de pensar, sacando a Cristo de la iglesia, sacando a Jesús. Y en cierta manera podemos ver que en la carta del apóstol Juan, o más bien las cartas de Jesús a la iglesia de la Odisea, donde dice que Jesús está tocando la puerta y si le abren y le dejan entrar, entrará. El contexto no está hablando del creyente, del pecador, de que Jesús está picando la puerta del corazón del pecador, como muchas veces han predicado o hemos predicado, ¿no? Sino que este contexto habla justamente de eso, de que la iglesia dejó afuera a Jesús. Se pensaba que tenía dones, se pensaba que tenía talentos, la iglesia no necesitaba de nada, tenía todos los recursos y había dejado a Jesús, había dejado sus enseñanzas afuera de la iglesia. Y de cierta manera el gnosticismo tiene mucho que ver eso, porque quería entrar dentro de la iglesia, incluso entró dentro de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo exhortó en la primera carta a que descendamos los espíritus, porque viene ese espíritu, un hermano, una hermana con ese conocimiento, esas nuevas revelaciones, y eso hay que saber discernirlo, si viene de parte de Dios o si viene para destruir la iglesia de Cristo. No pongamos en duda de que Satanás envía emisarios dentro de las iglesias a destruir las iglesias, a través de un espíritu de Jezabel, a través de un espíritu de división, un espíritu de contienda, de falsa doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que en la primera carta vemos este tipo de hermanos, por llamarlo de alguna manera, en los cuales salieron de la iglesia y fueron predicando de una manera itinerante, fueron de congregación en congregación, soltando esas palabras, esa manera de pensar, diciendo de que Cristo, de que Jesús no vino en carne, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el pensamiento de aquel tiempo. Entonces la iglesia se tenía que enfrentar a esos razonamientos, a esas filosofías. Fíjese que hoy día la iglesia enfrente tantas filosofías, tantas modas, tantos modismos hoy día en la iglesia y queremos introducir dentro de la iglesia de Cristo pensamientos, filosofías del mundo. Queremos introducir a la iglesia la manera del mundo. No, es que hay que ganarse al mundo y con esa manera de pensar se introduce dentro de la iglesia normas, pautas del mundo. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia donde debe tener unas normas, debe tener unos principios. Ese principio que hoy día vemos en las megas iglesias, no en todas, pero en muchas mega iglesias, en donde su eslogan es ven tal como eres.
se acepta de todo. Se acepta que sigas viviendo en pecado, se acepta que sigas viviendo en el mundo donde se está permitiendo de todo. Entonces, ¿de qué queremos una iglesia? ¿Para qué queremos una iglesia llena donde no es una iglesia santificada? Podemos venir a la iglesia tal como somos, pero la iglesia tiene que transformar, no la iglesia, sino la palabra predicada en la iglesia tiene que transformar nuestra vida, porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, la palabra es la que nos hace darnos cuenta que estamos viviendo en pecado. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. No estoy hablando en cambio de vestimenta, no estoy hablando de corte de pelo, no me estoy hablando de eso. Pero seguramente que el Espíritu Santo le traerá convicción a su vida. Convicción. Ya no tanto de pecado, sino en cómo usted debe vestir, en cómo usted debe ser, debe tener su corte de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que en alguna iglesia es tan criticado y en otra iglesia son tan permitidos. Pero cuando uno viene a Cristo, verdaderamente se deja transformar por la palabra. El que es mujer no va a venir enseñando todo como quizás enseñaba en el mundo. El que es hombre no va a venir a la iglesia y se va a comportar de la manera que se comportaba en el mundo. Entonces vemos que la palabra transforma. La palabra debe transformarnos, debe confrontarnos. Amén. Entonces, sí, venga tal como eres, porque la palabra te va a cambiar. Y aquel que se deja moldear por la palabra no va a tardar tanto. En cuestión de semanas, la gente va a cambiar. Nosotros vamos a cambiar. Amén. Así que oremos para que todas las personas, todos los hermanos que vayan a la iglesia, que vayan a Cristo, tengan un encuentro con el Señor. Sea un encuentro genuino. Y será exhortado, animado por el Espíritu Santo a que cambie su manera de vivir, a que cambie su manera de pensar, a que cambie su manera de vestir, a que cambie su manera de peinarse, a que cambie su manera de tantas cosas. Amén. Así que vamos a comenzar con el primer versículo, con este saludo del apóstol Juan, el versículo número 1 de la segunda carta de Juan, que dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El anciano. Aquí se presenta, aquí se autodomina el apóstol Juan. Posiblemente sea por la edad. Y también puede ser por el cargo que ocupaba. Vimos en la primera carta de que esa carta que escribió era a una red de iglesias a los cuales, digamos, él estaba cuidando, estaba pastoreando. Él tenía a su cuidado. Así que esta palabra anciano que vemos en el original es presbítero. Y vemos que esta palabra presbítero lo encontramos en el original en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 17. Ahí aparecen los ancianos de la iglesia. Esos sirvientes, esos servidores de la iglesia. Otros títulos que podemos encontrar en las Escrituras para encontrar esa palabra anciano o como oficio, como parte del ministerio. También a los pastores se les llama ancianos. En este caso viene del griego poimen. Y ahí encontramos esta palabra en Efesios capítulo 4, verso 11, donde encontramos los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esos 5 ministerios. Por tanto, esa palabra pastor también viene a ser dentro de lo que es el anciano, ser un anciano dentro de la congregación. También la palabra obispo, obispos. En Filipenses capítulo 1, verso 1 y en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 encontramos esta palabra episcopos, que significa obispo, ese servidor, ese anciano también, ese anciano de oficio. ¿Amén? Entonces vemos aquí que Juan, tanto por la edad o por el cargo, él se autodominaba el anciano. Fíjese que no se recurre al llamado que Jesús le dio como apóstol,
¿Por qué? Porque a la red de iglesias donde el apóstol Pablo estaba escribiendo, no hacía falta que se auto llamara el apóstol. ¿Por qué? Porque ellos ya reconocían su autoridad. Ellos reconocían que Juan era su apóstol, era su padre espiritual, era aquel que estaba cuidándolo. Por tanto, ellos aceptaban su autoridad. Y vemos que él se llama el anciano, no se auto llama el apóstol. Hoy día hay, no sé, hay una plaga de apóstoles, hay una enfermedad de apostolitis, que todo el mundo, hoy se acuesta uno como ujier y mañana se levanta como apóstol. Y la verdad que la palabra apóstol es algo sumamente importante en la palabra y hace que muchos rechacen el ministerio apostólico y profético, algo que es escritural, algo que es bíblico, el llamado de apóstol, algo que tenemos que entender, que un apóstol, cuando Jesús llamó a los discípulos y los llamó apóstoles, ¿por qué? Porque apóstol no es una palabra que Jesús se inventó. El apóstol ya estaba en funcionamiento en aquel tiempo. En los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, ya esa palabra apóstol ya funcionaba, ya existía. Cuando por ejemplo, el Imperio Romano, que conquistó gran parte de Europa y de Asia, cuando ellos conquistaban un territorio, enviaba a lo que hoy conocemos como embajadores. La palabra en latín era apóstolos, o en griego era apóstolos. Y esa palabra significa de que una vez que había sido conquistado, enviaba a esos embajadores ¿para qué? Para que introdujeran dentro de ese territorio conquistado las costumbres, el lenguaje, la ley del país dominante, del país que ha conquistado. Entonces, esos eran los apóstoles. Entonces, cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, y los envió como apóstoles, ellos entendieron rápidamente de que el llamado que ellos tenían era de introducir dentro del territorio donde ellos iban el lenguaje del reino. Ellos predicaban del reino. Jesús les dijo, id a toda aldea, a toda ciudad y predicad del reino. Y eso es lo que ellos entendieron. Ellos que tenían que implantar la costumbre del reino, el lenguaje del reino, el pensamiento del reino. Entonces el reino era lo que tiene que ser predicado. El reino era lo que tiene que ser introducido dentro de la sociedad, dentro del pueblo de Israel. El lenguaje del reino. Jesús predicaba del reino, como hemos dicho al principio. Entonces vemos que la palabra apóstol es sumamente importante y aún existe. ¿Por qué? Porque aquel que, además de ser una persona que avanza las costumbres, es una persona en la cual Jesús, porque son los ministerios de Jesús, el ser apóstol, el ser profeta, evangelista, pastor y maestro, son los 5 ministerios de Jesús. Y vemos que es sumamente importante y que lo encontramos en la Escritura, pero a causa del mal ejemplo, mal testimonio, porque hoy día un apóstol, si no tiene un reloj Rolex de 60.000 euros en la muñeca, no es apóstol. O estamos dando tan mal ejemplo. Y hay apóstoles y apóstoles. Yo creo en el ministerio apostólico. Yo tengo un padre espiritual que es apóstol. Yo veo la función que hace de apóstol. Yo veo él cómo cuida las iglesias. Entonces vemos aquí que Juan está haciendo una misión apostólica, porque él está cuidando de esa red de iglesias, la cual está escribiendo estas cartas. Entonces, esta carta que escribe, y él se presenta como el anciano, vemos que va dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, la destinataria de esta carta era para la iglesia en general, como hemos visto en la primera carta, o en este caso específicamente a la red de iglesia que le estaba cuidando, pero también podemos tomar esta carta hoy día para la iglesia en el presente y a sus miembros, o sea, a nosotros. Esta carta va dirigida a usted y a mí. A la señora elegida, vemos en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 33, cómo
cómo el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo, es la esposa de Jesús. Por tanto, Cristo es el esposo. Eso es algo sumamente importante que tenemos que entender. Y nosotros somos la esposa de Jesús. Entonces la iglesia no se trata de ningún edificio. La iglesia no se trata de ninguna organización. La iglesia no se trata de ninguna denominación, de ninguna congregación local. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces todos los creyentes formamos parte de ese cuerpo. Formamos parte de la iglesia del Señor Jesús. A la señora elegida, o sea, a la iglesia y a sus hijos. Y aquí podemos ver que esos hijos son los miembros, son los hijos espirituales. Hemos visto en la primera carta de Juan, por ejemplo, en el versículo 2, verso 18, donde el apóstol Juan llama hijitos a los que estaban escribiendo esa carta, hijitos. Ya es el último tiempo, según vosotros habéis oído al anticristo, etcétera, etcétera. Él llama de hijitos. Y es una manera amorosa de hablar a aquellos que consideran hijos espirituales. Y además, para que ellos sean considerados hijos espirituales, ellos tienen que considerarlos como su padre. Hoy día a todo el mundo se le llama hijo, pero no todo el mundo es hijo, ni todo el mundo es padre. Vemos que la paternidad espiritual es algo también que ha sido muy dañado dentro de la iglesia. Muy dañado dentro de la iglesia. Lo mismo que hemos comentado anteriormente del apostolado. También la paternidad espiritual es algo que ha sido muy dañado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un versículo mal interpretado en el cual Jesús dijo en Mateo capítulo 23, verso 29: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En el contexto que Jesús habla de este versículo, en el cual muchos se basan en que no podemos llamar a padre a nadie, no podemos tener un padre espiritual, eso de padres espirituales no existe, eso es antibíblico, se toman de este versículo. ¿Por qué? Porque no entienden el contexto. Yo siempre les enseño de que para poder entender bien un versículo tenemos que saber el contexto en el cual se está hablando esta historia, ese versículo, y también tenemos que conocer un poco el contexto histórico y cultural. Sumamente importante, por eso es importante que escudriñemos las escrituras, escudriñemos bien la Biblia. En el contexto en que Jesús está hablando de los religiosos, está hablando de que esos fariseos y saduceos en los cuales Jesús está reprendiendo. Usted puede leer todo el contexto del capítulo 23 y se va a dar cuenta. Él está reprendiendo a los religiosos, a los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos querían tener discípulos y ellos querían que le llamaran por un título, porque rabí es un título, rabí es maestro. Pero si nos vamos, como dije anteriormente, al original, la palabra rabí viene de una raíz que es rab, R-A-B, rab, que significa mi dueño. Entonces ellos lo que querían es que todo el mundo le llamara mi rabí, mi dueño. Y eso es lo que Jesús está reprendiendo, que no todos, no tienen que llamarlo rabí, ni tienen que codiciarse en sus discípulos, ni tienen que codiciar ese título. Es lo que Jesús está reprendiendo. Por eso dice, no llaméis rabí, no llaméis rabí maestro a nadie, porque ya tenéis un maestro, no llaméis padre a nadie, porque ya tenéis un padre. Entonces, fíjese que ellos querían un título. Y muchos exigen hoy día, por eso tiene tan mala fama, un título de yo soy tu padre espiritual, yo soy tu cobertura, yo soy aquel que te cuida. Pero mucho más que un cuidado, una protección, vemos más que es por tener un título. Yo tengo tantas iglesias bajo mi cobertura, yo tengo tantos discípulos. Escuche, yo recuerdo en el año 2016 que fui a Bolivia, 2016-2017, que fui a Bolivia a un congreso y mi apóstol me recogió del aeropuerto. Y íbamos caminando del aeropuerto a la ciudad y pasamos por un gran terreno y había un letrero que decía: aquí se construirá el templo de la primera iglesia bautista. Y más adelante vi otro templo enorme, grandísimo.
Y le dije a mi apóstol, ¿cuál es la iglesia más grande de Santa Cruz? Él no me contestó, pero esa tarde predicó en el congreso y él me dio la respuesta. Porque la iglesia más grande es la de Cristo. La iglesia más grande es la del Señor Jesús. No hay una denominación. Cristo murió por una iglesia. Por tanto, vemos aquí que muchos quieren hacerse grandes. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas iglesias. Tengo 1, 2, 3, 4, 20, 50 iglesias bajo mi cobertura. Escuche, muchos de ellos no saben ni cuidar su propia iglesia y quieren estar cuidando de la iglesia de los demás. Muchos no pueden cuidar a la congregación que Dios le ha dado, el rebaño que Dios le ha dado. Pero por tener un nombre, por querer ser llamados apóstoles, comienzan a tomar coberturas de otras iglesias o hacia otras iglesias. Cuide de lo que Dios le ha dado. Cuide del rebaño que Dios le ha dado. Apaciente su rebaño. Apaciente sus corderos, como dijo Jesús a Pedro. Y así mismo, Dios, no se preocupe, que Dios le va a dar las iglesias que usted anhela, si es que anhela. Escuchen, anhele primero el reino, anhele ser padre de aquellos hombres y mujeres que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque la gente que viene a la iglesia no viene buscando un líder, viene buscando un padre, una madre que los cuide. Por eso me encanta esta visión, porque esta visión celular habla de paternidad, habla de que seamos padres para esas ovejas, esos discípulos que vienen a la iglesia, esos hombres y mujeres que vienen necesitados de un padre y una madre que los cuide, que los proteja, que los guíe. Así que en ese contexto el apóstol, Jesús estaba hablando a los discípulos de que no anhelen, no codicien ese título de rabí, ni de maestro, ni de padre, no. Entonces no es algo que se tiene que codiciar. Siempre digo lo mismo. A un árbol, a un platanero no hay que poner un título, un nombre, un letrero que ponga platanero. ¿Por qué? Porque por su fruto los conoceréis. Entonces, alguien que tiene esa paternidad, que ha sabido cuidar el rebaño que Dios le ha dado, como dice en Isaías 55:5, que a causa de la unción del santo que está en él, vendrán personas, gente que no conocieron, hacia él. Y le pedirá esa paternidad. Porque necesitamos tener una paternidad. Mira que dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, o sea, 10.000 guías, 10.000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, tenemos un Padre en Cristo. Tenemos que entender eso. Tener una paternidad, que es un Padre en Cristo, que es aquel que le llevó, que le acercó a Jesús, que le presentó a Jesús, que le llevó a Cristo. Y hoy día, gracias a ese hombre, a esa mujer que le llevó la palabra, que le hizo llegar a Cristo, usted es salvo. Pero también tenemos un Padre espiritual, que no tiene por qué coincidir con esa persona que le llevó a los pies de Cristo. Yo, por ejemplo, yo fui a una iglesia y fui inconverso, y un pastor de aquel entonces y uno de los líderes me hicieron la oración de fe. Yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Poco tiempo después, semanas, ya no supe más de esos hombres, pero ellos fue mi Padre que me llevó a Cristo. Ese es mi Padre en Cristo. Ahora hay un Padre espiritual, un Padre en el cual es el que te capacita para todo asunto del reino. Te capacita. Tu Padre espiritual es el que te iniciará en los hábitos que harán de nosotros un gigante espiritual. Ese es un Padre espiritual. Un Padre espiritual es aquel que te cubre en oración. Un Padre espiritual es aquel que ora por ti. ¿Para qué? Para que crezcas en fe, para que tengas experiencias con Dios. Es aquel que va a estar orando y anhelando y acercándote a Dios para que puedas experimentar, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es un Padre espiritual. Un Padre espiritual nos enseñará también los misterios de la palabra. Un Padre espiritual también nos ayudará a nacer para la obra del ministerio.
va a desarrollar los dones y talentos. Un padre espiritual te va a hacer crecer. Un padre espiritual jamás te va a aplacar, jamás te va a pisar para que tú no puedas crecer en la obra del ministerio, sino que te va a lanzar. Un padre espiritual es aquel, como dice David, que será como ese arco, y los hijos son la flecha, y el padre lo que va a hacer es tensar el arco para lanzar a esos hijos espirituales hacia adelante. Un verdadero padre espiritual es como un padre terrenal. Un padre terrenal siempre va a anhelar que su hijo se supere. Yo anhelo que mis hijos me superen. Yo anhelo que mis hijos estudien más que yo, que tengan más títulos que yo, que tengan más conocimientos que yo, que sirvan al Señor más que yo. Ese es el anhelo como padre. Yo anhelo que mis hijos sean mejores que yo. Yo pienso que usted igualmente quiere que sus hijos sean mejores, que tengan más oportunidades, la oportunidad que usted no tuvo. Pero usted es un instrumento muy esencial en la vida de sus hijos. Usted es ese arco que tiene que tensarlo para lanzar esa flecha que son sus hijos, a alcanzar lo que usted no puede alcanzar. Asimismo, un padre espiritual es aquel que va a tensar el arco para lanzar en el tiempo de Dios, escuche, en el tiempo de Dios, lanzar a sus hijos a alcanzar las metas, el propósito en la obra del ministerio. Hoy día, muchas veces también vemos que los hijos no tienen paciencia. Y no es porque el padre espiritual no haya querido, que también ha sido los casos, que el padre ver que un hijo espiritual está creciendo y, este me va a quitar el puesto, este va a llamar mala atención, como pasó con Saúl y David, cuando le cantaban, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000, y dice, ya mismo le van a dar el reino. Entonces, vemos que eso también pasa lamentablemente dentro de la iglesia, y un padre espiritual no puede pensar de esa manera. Ojalá que mis hijos espirituales no solamente maten a sus 10.000, haciendo el símil, sino que maten a sus 100.000 y 2 millones y 100 millones. ¿Por qué? Porque yo anhelo que mis discípulos, que mis hijos espirituales crezcan y que sean lanzados para el ministerio. Entonces, un padre espiritual, lo que tenemos que ver son los dones y talentos de nuestros hijos, no nuestros hijos espirituales. Tenemos que ver que ellos tienen capacidades, tenemos que desarrollar esos dones, esos talentos, ayudarlos a afianzar en el carácter. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener unción si no se tiene carácter. Sumamente importante. Vemos la vida de Sansón. Tenía la unción, tenía la presencia de Dios, pero no tuvo carácter. Y fue que, ¿cómo terminó? Con los ojos sacados y siendo el bufón, el payaso de los filisteos. Por eso un padre espiritual tiene que marcar también el carácter, enseñar el carácter a los hijos espirituales. Gloria a Dios que tengo hijos que están desarrollando sus dones, están creciendo, están siendo usados por Dios, pero nosotros como pastores, como padres espirituales, estamos encaminándoles, formando su carácter conforme a la palabra del Señor, porque creemos y anhelamos en las capacidades que cada uno de ellos tiene. Creemos firmemente de que Dios los usa, de que Dios los va a seguir usando, pero tienen que ser pacientes y entender los tiempos del Señor. Eso es un padre espiritual. Fíjese qué contraste con lo que estamos viendo o viviendo hoy día en la iglesia. Porque muchos abusan de su paternidad. Muchos abusan del servicio de la paternidad. Así que vemos que un padre es para servir también. No es para ser servido. El mayor en el reino, como dijo Jesús, es aquel que sirve, no es aquel que es servido. Así que tenemos que aprender mucho. Si usted está en una congregación y tiene un padre espiritual, reconozca a su padre, reconozca su paternidad, honre a sus padres. Lo digo porque no solamente hay hijos de aquí de la casa, sino que hay hermanos y hermanas en Cristo en nuestras naciones que nos están viendo y que se están congregando. Honre a sus pastores, reconozca su paternidad, reconozca y acércase a él, acerca a su padre espiritual, para que le enseñe, para que le guíe, para que le inicie y que sea usted un gigante espiritual, que le enseñe la palabra
Vaya usted con preguntas, con dudas sobre la palabra y que Él le pueda enseñar, que Él le pueda instruir sanamente. Amén. Así que vemos que esta carta fue no solamente dirigida a la iglesia en general, sino también a sus miembros, a los hijos espirituales. Dice el apóstol Pablo, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y esta palabra verdad lo vamos a estar escuchando constantemente, porque se repite 37 veces, 37 veces en la boca del apóstol Juan. En el Nuevo Testamento, tanto en las 3 cartas como en el Evangelio de Juan, la palabra verdad se lee 37 veces. Sumamente importante. La palabra verdad viene del griego aletheia, que significa una realidad eterna. Fíjese, qué cosa más tremenda, una realidad eterna. Entonces, Juan está hablando aquí de 2 cosas. Primeramente, que el objeto de su amor, que estaba hablando, dice, a quienes yo amo la verdad, o sea, el objeto de su amor que tiene por otro creyente en Cristo es por un creyente genuino. O sea, ese amor tiene que ser a otro creyente genuino. Vemos que hace la diferencia con aquellos creyentes que salieron de la congregación de una manera hostil, blasfemando, enseñando falsas doctrinas, enseñando que que Jesús no era el Cristo, o Jesús no era el Mesías, en el sentido de que no vino en carne, etcétera, etcétera, el anticristo, ¿no? El espíritu del anticristo. Vemos aquí que esa verdad, ese amor, está sujeto ¿a qué? A otro creyente genuino. Y también otra realidad que está el apóstol Juan hablando aquí es que él era sincero al expresar su amor. Sinceridad. Él estaba diciendo, mi amor que estoy expresando en esta carta es un amor sincero, es un amor en la verdad, es un amor en la cual tiene una realidad eterna. Entonces no simplemente era un tópico, como solemos decir muchas veces, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana. Hemos aprendido en la primera carta que aquel que no ama a su hermano está en tinieblas. Entonces fíjese qué importante es caminar en la verdad, en esa realidad eterna, caminar en el amor, y en un amor sincero, en un amor que no solamente es de palabras, sino en un amor verdadero, como lo está expresando aquí el apóstol Juan. Esta única verdad eterna, esta realidad eterna, es que Cristo es la verdad. Esa es una realidad que tenemos que entender, creer con nuestro corazón. En Juan capítulo 14, verso 6, dice Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. Entonces Cristo es la verdad. Otra realidad eterna es que la voluntad de Dios es eterna. En 1 Juan capítulo 2, verso 17, el apóstol Juan nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. O sea, la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces la voluntad de Dios es una realidad eterna. Otra realidad eterna es la palabra, es el Evangelio. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25, nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, por tanto, es una realidad eterna. Otra realidad eterna es la verdad, o sea, es el Evangelio, es la doctrina, es la enseñanza. En Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Por tanto, el Evangelio es verdad. En el Evangelio no hay mentira. En el Evangelio se puede ver su veracidad. ¿Por qué? Porque se cumple. Vemos la fidelidad de Dios en el Evangelio, en la palabra del Señor. Así que vemos esas realidades espirituales, esas realidades eternas que está hablando, esa simple palabra verdad. ¿Cuánto significado tiene para nuestras vidas? Entonces Juan utilizó esa palabra verdad, como dije, 37 veces. Es una palabra clave en esta carta, sobre todo en esta carta. Esto demuestra que lo que une a los cristianos, lo que nos une a nosotros, no es de dónde venimos, no es el color de nuestra piel, no es nuestro lenguaje, no es nuestro idioma,
nuestro pensamiento político. No, lo que nos une realmente es la verdad. ¿Y la verdad en qué? La verdad en Cristo. La verdad en el amor. La verdad en que ese amor es un amor sincero. Es un amor verdadero. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, lo que nos une a usted y a mí es la verdad. Todas las verdades eternas que he dicho antes, de que la palabra es eterna, el Evangelio, la voluntad de Dios, que Cristo es la verdad. Todo eso es lo que nos une. Nos une. Más que nos sintamos cómodos el uno con el otro, porque somos del mismo país, porque hablamos lo mismo, tenemos los mismos gustos. Aparte de todo eso, lo que realmente nos une a nosotros es la verdad en Cristo. Amén. Lo vamos a dejar aquí en este primer versículo. Mañana continuamos con el versículo número 2. Espero que esté aprendiendo y esté gozándose la palabra lo mismo que me estaba gozando yo. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos viene a enseñar, Señor, la necesidad de tener una paternidad. Oramos, mi Dios, para que podamos ser hijos que honran, hijos que saben obedecer, hijos que temen a Dios primeramente y que saben, Señor, saben tener un Padre al cual, Señor, acudir, en el cual, Señor, ese Padre sea una paternidad correcta. Padre, hemos causado tanto daño a tu iglesia. Hemos causado tanto daño, Señor, porque así como salieron aquellos hombres de la iglesia con filosofías, dañando la iglesia, Señor. Asimismo, dentro de la iglesia estamos dañándola, Señor. Porque tomamos posiciones que no nos tocan. Tomamos, Señor, lugares en los cuales en lugar de edificar estamos destruyendo. Padre, que esa paternidad sea una paternidad original. Que no sea una paternidad impuesta, sino que sea una paternidad que nace del corazón de los hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Padre, que traigas revelación a nuestras vidas y que podamos adoptar, Padre Santo, adoptar de una manera sincera, de una manera humilde, esa paternidad. Que seamos padres que guiemos a nuestros hijos espirituales a un crecimiento mayor, a que ellos se desarrollen en el ministerio, a que ellos tengan experiencias contigo y que podamos ser verdaderamente unos padres conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévanos a toda verdad, Señor. Guíanos. Y que ese vínculo, Señor, que tenemos los unos con los otros, aparte del amor genuino, es ese amor en verdad, ese amor verdadero. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la palabra. Bendigo, Señor, a todos aquellos que nos están viendo hoy día, aquellos que se han conectado, para que mañana podamos seguir orando y meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Les saludo con la paz del Señor. Reciban un abrazo de la pastora. Les amamos, les bendecimos. Y sigamos orando porque Dios mediante, si todo va bien, estaremos congregándonos este fin de semana. Sigan orando, sigan esperando noticias y les animo también a que puedan unirse a los grupos que tenemos de Facebook, grupos cerrados de mujeres y de hombres. Mujeres MBI Barcelona, varones MBI Barcelona, para que el sábado y el domingo podamos tener una palabra exclusivamente para hombres y para mujeres. Sábado los hombres conmigo a las 6 de la tarde y el domingo con la pastora a las 6 de la tarde. Así que únanse, busquen en el Facebook grupo de MBI Barcelona. Amén. Los bendigo, los amo en el nombre de Jesús.